25% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Lástima que 6 de ellos se dedican a cumplir con todos los requerimientos que les exigen los gobiernos. ¿Cómo la ve? Estado de Derecho y transparencia, los reclamos del sector empresarial y también los retos para este gobierno. ¿Y cómo el sector privado se puede poner la del Puebla con los trabajadores a través de la productividad? De estos temas hablaremos esta noche en La Billetera con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Bienvenida Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora sí ya electo, hecho y con toda una estrategia por delante. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Oye, pues el sector empresarial enfrenta este año, como todo el país, un panorama difícil. No es por echarle la bronca a nadie, pero parece carretera oaxaqueña de subida, ¿no? Y sin pavimentar. Es que empezó el año a lo chino. A lo chino, ¿verdad? Sí, a lo chino y a lo cochino. Sí. ¿Cómo están planteándose los empresarios hacer frente a estas circunstancias? Pues una gran oportunidad para impulsar, pero con verdadera fuerza, la pequeña y mediana empresa. Sí, México tiene ante sí retos muy importantes: el tipo de cambio y la baja de los precios de las materias primas, el petróleo y las demás materias primas. Muchas regiones del país dependen de las materias primas porque son productores agrícolas. Y ahí hay un reto muy importante. Y por el otro lado, eso significa, esa baja de los costos de los insumos significa poder compensar las propias empresas la baja de costos con a lo mejor algunas alzas en los precios de materias de importación que no los han podido sustituir. Por eso no impacta en la inflación. Ahí es donde tenemos la oportunidad. Ahí es donde te quería preguntar. A ver, dicen, estando también, ¿por qué me siento tan mal? El tipo de cambio se ha encarecido toda la parte de tecnología, por ejemplo. ¿Cómo no se lo están cargando las empresas al consumidor? ¿Están reduciendo sus márgenes? ¿Están reduciendo inversiones? ¿Cómo le hacen en ese...? Mira, tú cuando en una decisión de empresa, dirigiendo la empresa y en una decisión de empresa, lo primero que estás buscando es continuar vendiendo y conservar tu participación de mercado. Okay. Siempre, por supuesto, generando valor, generando utilidades, porque pues es la responsabilidad de la empresa. Pero para eso necesitas a tu mercado. Y lo que vas a hacer es ver cómo compensar las alzas de algunos costos con otras bajas que pudieras tener, ahorros, de tal forma de que no impactes a tus clientes. Si tienes que impactar, pues te corres el riesgo. Pero aquí la gran solución está precisamente que se ha podido balancear lo que sube de insumos de importación con otros productos. Y si lo puedes sustituir, y en caso de la innovación y las tecnologías, con la política pública que hemos tenido en los últimos 20 años de diversificar nuestra economía, ya generamos tecnología en México. Centros de diseño para manufactura ya se dan en México. Para textil, para calzado. Estos papos. Y eso significa generarle valor al producto que tienes y poderlo sustituir. México no lo vemos, pero como bien lo dices, Alicia, hemos diversificado nuestra economía de pasar de depender de los commodities, del petróleo y de algunos productos que producimos muy bien en el campo. Hoy tenemos una economía muy diversificada que nos permite afrontar esto. Ya dejamos de depender del crudo. Oye, Juan Pablo, un tema más estructural. ¿Cuál es el corte de caja de Claro, me hubieras dicho de quién me hablas, Willy. Exactamente, no, pero el corte de caja de las reformas estructurales, Juan Pablo. ¿Cómo vamos? ¿Qué le está haciendo falta? Estamos también a expuestas de lo que sucede fuera de las fronteras mexicanas. Nos hace falta por el lado económico aterrizarlas, es decir, que las licitaciones, por ejemplo, en materia de hidrocarburos o la apertura en materia eléctrica se vayan dando en empresas que ya estén invirtiendo y estén contratando gente. El tono, el objetivo de la reforma tiene que ser que haya pequeñas, medianas y grandes empresas generando inversión y empleo. Y eso esperemos que lo empecemos a ver este año. Vamos a ver esta cápsula que ha preparado Roberto y regresamos en un momento.
Pese a la volatilidad financiera mundial, el año pasado la economía mexicana creció 2.5%, una tasa que superó las expectativas de los analistas privados e incluso fue mayor a la del resto de los países de América Latina. Y para hacer menos vulnerable al país, el sector empresarial propone un blindaje de la economía interna y reformas para combatir la corrupción e inseguridad que ofrezcan más certeza a las inversiones y también a la generación de empleos. Juan Pablo, hablábamos de esta oportunidad que hay de aprovechar esta coyuntura y no verlo tan... Porque al final del día la economía mexicana sí está creciendo, eso no a las tasas que uno quiere, pero sí está creciendo. Más allá del promedio del mundo, es decir, más arriba que el promedio del mundo, ahí es donde tenemos una oportunidad. ¿Y por qué podemos crecer arriba? Por la diversificación de nuestra economía, por las reformas que hemos estado teniendo, por la oportunidad de que el 80% de nuestras exportaciones van a un mercado, a una nación que es la estadounidense, que también está creciendo más arriba del promedio del mundo. Una cosa importante, hablábamos a la agenda legislativa que teníamos truncada. Recientemente se publicó la reforma que desindexa el salario mínimo y tú les comentabas que hay que revisar muy a fondo cómo vamos a establecer el proceso para calcular la unidad de cuenta ahora y por otro lado para determinar salarios mínimos. De pronto hay propuestas de partidos políticos o de gobiernos para lanzarse a subir todo. ¿Existen condiciones para incrementar 100% el salario? Ya hemos visto en otras ocasiones cuando incrementamos los salarios por decreto que impactan en la inflación y terminan perjudicando a los mismos trabajadores. Es como escupirle al cielo, ¿no? Cuando escupe se ve padre, pero cuando regresa no te puedes quitar. Con más fuerza. Según la ley, hay niveles de salarios que están, digamos, subsidiados con recursos para que no paguen impuestos y para que tengan más ingreso neto del trabajador. Si tú le aumentas y no modificas la ley, entonces el trabajador llega a una siguiente escala y puede que le resulte en neto ganar menos porque tendría que pagar impuestos. O sea, y los empresarios no están en contra de que se aumente. Eso no. Creo que es importante también el mensaje, sino que se aumente de una manera ordenada. Eso parece dolor de muelas, ¿eh? Nosotros queremos aumentar el salario mínimo y lo queremos hacer de una manera muy responsable para que sí sea efectiva. Distribuyendo, pero generando valor. Generando valor y darlo a productividad, a crecimiento de pequeñas empresas, quitándole carga a la empresa para que pueda absorber estos nuevos costos de elevar el salario mínimo y no haciéndolo en los mismos tiempos que la revisión salarial de diciembre, pues para que vaya dándose de una manera ordenada. Vamos a ver estas noticias económico-financieras. Las noticias financieras más importantes de la semana. El pasado 2015, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato incrementó en un 22.4% su transporte de pasajeros, lo que la hizo la terminal con mayor crecimiento del país. El aeropuerto conocido como el Bajío lideró este ranking entre las 10 que mayor número de pasajeros atienden en nuestro país. Según la Dirección de Aeronáutica Civil, se transportaron 1.472.811 pasajeros en el 2015. Esto solo llega para reafirmar que la región del Bajío es la que más está creciendo en nuestro país. El segundo lugar lo tiene el aeropuerto de Monterrey y el tercero Puerto Vallarta. Analistas encuestados por el Banco de México elevaron su expectativa con respecto al tipo de cambio al pasar de 16.79 pesos por dólar a 17.60 al cierre del año. Al mismo tiempo disminuyeron su expectativa del Producto Interno Bruto de este año, que pasó de 2.74% previsto en diciembre a 2.69% según datos dados a conocer recientemente. También recortaron el pronóstico el 2017 de 3.29 a 3.18% y de 3.57 a 3.42 para el 2018. Los principales riesgos de la actividad económica se concentran en el entorno internacional y en el mercado del petróleo. Este viernes será lanzada la licitación de la red compartida con la que el gobierno pretende ubicar a nuestro país dentro de las 15 naciones más digitalizadas en el 2024. Esta busca conectar 85% de la población a una red 4G LTE de Internet. Podrían participar quienes cuenten con un capital contable de más de 15,000 millones de pesos, que no tengan intereses con operadores de telecomunicaciones, y el ganador será el que ofrezca servicios de Internet 4G al mayor porcentaje de la población. Regresamos al estudio. Juan Pablo, finalmente el tema del salario del ingreso, ¿cómo se puede resolver? Y bueno, las instituciones como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
¿qué papel pueden jugar y van a jugar en esta etapa? Es fundamental, porque los salarios los ponemos la gente, el mundo del trabajo, trabajadores y empresarios juntos, lo tenemos que hacer. Y por tanto, CONASAMI tiene que reforzarse, modernizarse, dinamizarse, pero la negociación salarial tiene que seguir siendo tripartita, con la colaboración del gobierno y el testimonio del gobierno, pero con el diálogo entre trabajadores y empresarios. Un tema, ¿les preocupa a los empresarios el tipo de cambio o les preocupa más que les paguen los gobiernos a todos los proveedores que les deben? Nos preocupa que se pague a las pequeñas y medianas empresas a tiempo, que se cumpla con certeza jurídica los contratos, que cuando a una pequeña empresa se le contrate, eso no, fundamental, tienen que cumplirse, y no después descontarle para sacarle el cheque, sino darle y certeza. decirle, no, me te doy liquidez con un crédito. Necesitamos darle certeza y darle movimiento. Si no, al tiempo, nadie va a querer trabajar en la obra pública, nadie va a querer trabajar en lo que se requiere de infraestructura para el país, o simplemente los servicios desde los gobiernos municipales. Donde se genera más mano de obra en las pymes, ¿no? Señor presidente, las fuerzas del bien, con una solución para esta situación difícil de las empresas. ¡Tarán! Ah, ¿verdad? Otra vez, porque la tecnología nacional, hasta mentalmente, concéntrense. Una pregunta antes de retirarnos, porque Especuleto se ha convertido en un inspector que nada más anda pidiendo ¡perro del mes, cuidado! Espero nos pueda contestar después de que vayamos a combatir a las fuerzas del mal para bajar los costos, incrementar los salarios, señor presidente. Y bajar los excesos regulatorios. Oh, sí, la burocracia. Mire, han echado panza. Porque yo estoy a punto de poner un negocio de papacitos a domicilio. Cuento con usted porque necesitamos trabajar muy fuerte. Considérelo hecho. Hasta luego. Bye. Pues hablando de esto también, el tema es burocracias, ¿no? Hoy hay una propuesta en el Congreso que esperamos que salga para la ley de sociedades simplificadas, ¿no? Pero hoy de verdad abrir una empresa, aunque dicen que es muy rápido, te tarda 6 meses hasta que llegas a tener la cuenta del banco autorizada. Es impresionante. Y Alicia, y sostenerla, porque además de abrirla, después poderla sostener en la legalidad, cumpliendo con todas las regulaciones, es dificilísimo. En México, el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Ajá. La estadística nos dice que 6 de los 10 trabajadores atienden las regulaciones municipales. No manches. Las regulaciones estatales. 60% de tu tu fuerza laboral está atendiendo regulaciones. Pues ¿cómo podemos crecer, desarrollarnos? Tenemos que despresionar a la pequeña empresa. Oye, pero eso también se ha hablado mucho, Pablo, eso recurrentemente escuchamos hoy. Propuesta específica es impulsar más desde la generación misma de emprendedores, de más apoyo. ¿Qué es lo que podría cerrar ese círculo? Que se pongan de acuerdo, que el mismo formato que sirva para el Seguro Social, que sirva también para el Infonavit y que sirva para la Secretaría del Trabajo, que la inspección de protección civil que hace el municipio o la delegación sea acorde, el mismo formato sea acorde con otras inspecciones que nos hacen de la Federación o del Estado. Una conclusión. ¿Cuál es el desafío o los desafíos más importantes que ves para el sector privado, para el país en este 2016? La construcción, seguir construyendo el Estado de Derecho, el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de transparencia en los estados. Si podemos tener un marco de convivencia pacífica con certeza jurídica en la convivencia entre los mexicanos, tenemos una plataforma para desarrollarnos sosteniblemente en el tiempo. Pues estaremos buscando que todo sea transparente, ¿no? Muchísimas gracias, Muchas Juan gracias, Pablo. Juan Pablo. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y tú con qué te quedas en esta billetera, Roberto? Que la coyuntura económica es bastante complicada y si no se pone de acuerdo el sector empresarial con el gobierno para avanzar en la misma dirección, creo que no podemos salir de este bache. ¿Y tú? Pues que pensar que el gobierno nos va a mantener y sacar del bache es una ilusión ya inexistente. Son las empresas, la pequeña y la mediana sobre todo, las que hay que apoyar e impulsar para que este país tenga empleo y salarios de calidad. Pues yo me quedo con un tema que es fundamental, que se respeten los contratos para proveedores de todos los tamaños, porque hoy por hoy los adeudos son importantes
Y eso, como dice Juan Pablo, que te descuenten y te den crédito cuando es tu dinero, pues lo único que ha generado es una falta de liquidez también en una gran parte de la cadena productiva nacional. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches.